Bueno, ¿cómo les va, Franklin? Gracias por este ratito. Matías, gracias por venir. Bueno, ¿cómo salimos, no, de la discusión de la dialéctica, de la política, de la coyuntura, de los temas del aquí y ahora, en los temas más profundos, ¿no? Primero, ¿tienen mucha expectativa de cara a la marcha del próximo martes? Sí, mucha. La verdad que estamos viendo muchas adhesiones, no solamente en lo que refiere a Capital y Gran Buenos Aires, sino que en varias provincias. Y eso quizás es la mayor satisfacción con todo esto, ¿no? Porque una de las metas que nos propusimos al lanzar esta convocatoria justamente es hacer visible la cantidad de víctimas y de familias destruidas que hay, ¿no? Y lo que es a lo largo y a lo ancho del país, vos vas a estar conmigo como periodista, muchas veces se cubre más lo que es Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Y no se tiene en cuenta la cantidad de muertes y de casos que hay en el resto de las provincias, ¿no? Hoy Mar del Plata hizo una conferencia de prensa anunciando la convocatoria también. Así está pasando en Rosario, Mendoza, Comodoro, Córdoba. Posadas vi hoy. Sí, un montón. La verdad que en un montón de provincias. Da la impresión que acá el rol también es un poco el rol de la víctima, ¿no? El que tenemos que tener más presente. Me parece que ahí lo que están buscando es un protagonismo que hasta acá han tenido de manera más licuada, más lavada. Sí, igual, fíjate que visibilización más que protagonismo. Visibilización. Parece, ¿no? Sí, sí. Digamos que cuando se toma una decisión se piensa en la víctima, no en aquel que cometió el delito, porque pareciera al revés, digamos, muchas veces, ¿o no? Exactamente. Sí. Creo que lo que se está viviendo es consecuencia de una desidia de los tres poderes del Estado y una justicia que viene hace muchísimos años mirando solamente al delincuente y no a la víctima, ¿no? Igual, quizás lo que buscamos con esto, más allá de que se vea a la víctima, fíjate que el lema es para que no te pase. O sea, nosotros venimos hace muchos años haciendo marchas y viste que marchas de víctimas hay un montón, y siempre estamos los mismos, ¿me entendés? Estamos los que nos pasó. Nosotros tenemos la esperanza de que un día nos juntemos todos. Porque a los que les pasó y a los que no les pasó. Exactamente, porque en definitiva nosotros todo lo que intentamos hacer trabajando de distintas ONG o agrupaciones y todo es justamente que la justicia tome lo que a nosotros desgraciadamente nos pasó y de eso se pueda modificar algo para que no haya más familias destruidas. Sí, claro. Sí. Que es el concepto, ¿no? Ese es el concepto, exactamente. Franklin, a propósito de eso, ayer Graciela Gil Carbó, la titular del Juzgado de Instrucción 31 en la ciudad, pidió la elevación a juicio por encubrimiento de aquel familiar policía de Mangieri, que termina con la vida de Ángeles. ¿Usted coincide con eso? ¿Hay que hacer un juicio oral y público al respecto? Sí, sí, por supuesto. Si él fue encubridor y cometió falso testimonio en el juicio, corresponde a que sea juzgado también. Porque a él es a quien va a ver Mangieri, le dice qué pasaría si yo hubiera matado a Ángeles, etcétera, y él no cuenta, digamos, nada al respecto, ¿verdad? Y tenía la obligación de hacerlo, era policía, ¿o me equivoco? Sí, digamos que es más grave por justamente el hecho de ser policía, pero digamos que las versiones que dan no cierran, o sea, claramente no son consistentes. Cuando hablé con usted en algún momento, usted me dijo, y yo fui de los que tuvo justicia, ¿no? Claro, de los que tuve suerte. Suerte. Sí. Porque Donofrio hacía referencia de que de cada 100 homicidios solo 5 se esclarecen, digamos, un disparate. Sí. Lo cual es demostrativo de también dónde estamos, ¿no? Porque acá hay un problema, que es que lo que les pasa a ustedes, lo que les pasó, les genera un antes y un después. Sí, no son los mismos. Y No. O sea, cuando te y matan están a en el alguien... lugar donde nunca quisieron estar. Porque no es que ustedes eligieron, los pusieron ahí. Sí, es tal cual. A nosotros y a toda la familia, ¿no? O sea, cuando te pasa esto es una bomba en tu casa. Porque las consecuencias son terribles. O sea, hay gente que pierde el empleo, que queda muy mal psicológicamente. Es una destrucción total, ¿no? Y encima... la búsqueda de justicia, que tendría que ser algo que se te brinde, que el Estado te acompañe y demás. No, si vos no tenés un poquito de fuerza como para poder salir adelante, vos tenés que aprender como víctima a ser periodista, a ser juez, a ser fiscal, tenés que empezar a entender todo. Sí, claro, lo cual es un disparate. Que es un disparate. Franklin, en ese sentido, la idea en la provincia de Buenos Aires de que haya asesoramiento gratuito de un defensor oficial, de un abogado,
como lo tienen las personas que cometen los delitos, coincide, digamos. Sí, nosotros obviamente que eso es lo que queremos, que haya igualdad de armas, ¿no? O sea, que así como el imputado tiene un abogado pagado por el Estado desde el primer minuto, sin importar su capacidad económica, porque lo tiene, o sea, él puede elegir si quiere tenerlo o no, pero digamos, puede ser millonario y tener un abogado pagado por el Estado. Que la víctima tenga ese mismo derecho. Entonces, hubo en principio algunos proyectos, o sea, se dice que puede tener un abogado pagado por el Estado en caso de que sea una persona vulnerable, entonces ahí ya empieza como una zona... Se empieza a licuar esa idea de la igualdad ante la ley. Entonces, claro, hay personas que por ahí, no sé, no son indigentes, pero tienen una situación económica bastante precaria y sin embargo no caen en esa categoría de que el Estado les tiene que pagar un abogado gratuito. Entonces lo que queremos es que el abogado sea gratis para la víctima desde el primer minuto, sin importar la capacidad económica. Ahí el planteo de algunos abogados es, bueno, pero para eso está el fiscal que instruye la causa, que es la voz de aquel al cual le violaron los derechos y por los cuales el fiscal representa a la sociedad como conjunto, no a la víctima en particular. De hecho, hay varios casos, ya pasó, o sea, el fiscal está para garantizar el proceso, pero a veces acompaña a la querella y a veces que no. O sea, y si vos, víctima, no disponés de dinero, como decía Franklin, vos no te podés constituir como querellante. Entonces vos no podés defender la muerte de tu hijo, el asesinato de tu hijo, por ejemplo. O sea, esto que explicaba él, de que estudiaban también, existía esta posibilidad de estudiar a ver si tenés posibilidades económicas o no. Del lado del delincuente no pasa eso. Si el delincuente tiene la posibilidad de pagar o no, eso puede ser José López o un narcotraficante. Exactamente. Si él quiere poner un abogado, después lo paga, y si no, tiene un abogado que le da el Estado, que lo pagamos todos nosotros. ¿A qué se dedica Franklin hoy usted? Yo soy ingeniero industrial, trabajo en una empresa de ingeniería y construcción. Nada que ver con la justicia, nada que ver con el derecho, pero bueno, tuve que ir aprendiendo temas legales a la fuerza. Como decía hace un rato, no lo elegí, me tocó estar ahí. Por eso es importante esto, ¿no? Es importante que la gente en su casa entienda este lema, el para que no te pase. Justamente nosotros, más vale que no pensamos que después del 11 de octubre no va a haber más inseguridad, ¿no? Porque no, está claro, está claro eso, ¿no? Pero sí, primero apostamos a la prevención y si a alguno le llega a pasar nuevamente lo que nos pasó a nosotros, que ese camino en la búsqueda de justicia no sea tan doloroso como el que tenemos que pasar muchos, ¿no? Sí, porque acá se trata de crear los métodos y los mecanismos para que la justicia llegue lo más rápido posible, digamos, ¿no? Porque sí, una justicia de tiempo es una injusticia. Una justicia que llega con letargo termina no subsanando nunca, así sea una sentencia ejemplar, el daño ocasionado, que nunca se repara de todas formas, pero que uno puede morigerar a partir de tener una sentencia rápida frente a la evidencia explícita. Sí. ¿No? Porque a veces sucede que frente a la evidencia explícita ni siquiera hay condena. Yo recuerdo, me impactó mucho, ¿no? Pero ayer, un fallo en Mendoza, alguien que manejaba de contramano, sin luces, sin registro y alcoholizado, borracho, mata a 3 personas, lo condenan a 5 años de prisión. Por supuesto, no termina preso hasta tanto la condena esté firme. Después sí que fue domiciliaria la condena al final. Y es domiciliaria. En Mar del Plata, una nuera golpea a su suegra después de separarse con su yerno, con el yerno de la suegra, es decir, con su pareja, 2 semanas después. Le saca un celular, le roba un celular, 500 pesos, la golpea, sentencia hoy en Mar del Plata, 7 años de prisión. O sea, es más grave robar un celular, golpear a la suegra y robar 500 pesos, pero que en contramano, sin luces, sin registro, matar a 3 personas. Te puedo poner un ejemplo en carne propia. A mí me quemaron vivo mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, o sea, 3 chicos, y a 22 años me ves acá mendigando justicia todavía. ¿Qué pretendés? Porque el asesino está libre. El asesino ahora está preso después de todo lo que tuve que hacer este último tiempo para que vuelva a estar preso. Lo habían dejado libre
como yo ya no tengo participación en la parte de ejecución penal, hay un artículo que excluye a la víctima, a la parte querellante de ese proceso. Entonces yo estaba completamente desinformado porque como el juez no me considera parte, yo no me enteré de los beneficios que le fueron dando al asesino de mi familia. Correcto. Entonces, esa persona estaba libre, cuando yo pensé que estaba cumpliendo una condena a prisión perpetua, esta perpetua falsa, perpetua, sí, que no es nunca perpetua. Que cuando uno no es abogado o no estudia de leyes no tiene por qué saber que perpetua no es perpetua. Después me entero que son 25 años y que esos 25 años tampoco son 25 años, porque siempre a las 3/4 partes de la condena. Bueno, entonces, a lo que voy es a esto. Si después de semejante crimen yo me tengo que encontrar me tengo que encontrar mendigando justicia, ¿qué esperas para un motochorro con las leyes que tenemos hoy? No, claro. Y no estamos hablando de mano dura, como mucha gente dice. No, yo lo que estoy hablando es mano justa. Sí, claro, justo, si yo hoy saco la cuenta de lo que vale la vida de mi familia para la justicia argentina, la vida de cada uno de mis hermanos vale 5 años para la justicia argentina. En la reforma de la provincia de Franklin, todo lo que ocurra en el proceso penal debería ser notificado a la víctima. Eso es lo que está previendo la reforma. Eso es lo que es una... O sea, el juez, para escarcelar al supuesto delincuente que pudo haber matado a... En este caso, si Mangieri mañana quedase en libertad, a usted lo tienen que notificar antes. Sí. Esa sería la reforma. Hoy no están en obligación de hacerlo. Y usted se puede enterar como se enteró él, porque... Me lo puedo cruzar por la calle un día, y enterarme ahí que está libre. Por lo menos le va a poner o le va a imprimir al juez que al menos le haga ruido la espalda, el estómago, cuando le diga, mire señor, quien mató a su hija, ¿sabe qué? Por la ley, por el 2x1, por el 3x8, por el 5x4, Importante, va a terminar en libertad mañana. A ver, yo lo que quisiera dejar le va a claro costar, es le va a esto. temblar el pulso, le va a temblar un poco la voz, supongo, ¿no? Esperemos, sí. Si es padre, al menos pensando en su hija. ¿Sabés cuál es el tema que a mí me gustaría aclararte respecto a esto? De por sí tendría que ser un derecho de la víctima estar informado y ser parte. Pero también quiero remarcar, con lo que yo tuve que vivir de carne propia, quedó demostrado también que está la seguridad de la víctima en juego, ¿sí? Porque cuando vos ves en un país donde la tasa de reincidencia es altísima, Sí, como la que estamos viendo, definitivamente. O sea, la gran mayoría sale peor de la cárcel. Se profesionaliza en el delito. Entonces, ¿quién le asegura a la víctima que esa persona cuando sale no te va a ir a buscar como me pasó a mí? Entonces, que la víctima no tenga ninguna herramienta judicial para estar defendiéndose es una barbaridad en un lugar donde las penas no se cumplen, no son efectivas. Entonces, este tema es lo que nosotros estamos tratando de hacer visible con esto. El tema de los anuncios, estamos muy contentos con lo que se anunció todo, pero hoy son anuncios. Correcto. Venimos hace muchos años escuchando anuncios, queremos hechos. Cuando tratan las leyes, hablaban recién de leyes, o sea, nosotros venimos presentando hace años. Ahí están, durmiendo acá, por eso elegimos el Congreso, para hacer esto, ¿no? Lugar. Cuando ellos quieren aprobar una ley, la aprueban en 24 horas. Acá estamos hablando para prevenir muertes. Franklin, lo último. Usted va a estar en la marcha el próximo martes. Sí. ¿Le quedó la sensación de que la justicia obró bien en el caso de Ángeles, al fin y al cabo? Sí. En el caso nuestro, yo creo que sí, se hizo justicia. ¿Cuánto influyó tener un Pablo Lanusse como abogado? Un 99,9%. 99,99%. Gracias por este ratito a los dos. Al contrario, gracias por invitarnos.